Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué se coló ahí? ¿Alguien? Es que hemos tenido problemas. Bueno, buenas noches, yo soy su profesora titular del curso de Filosofía del Derecho. Nos tardamos un poquito porque me han pedido que dé un poquito de tiempo, pero bueno. Además tenemos una conferencia de la universidad que no la previeron y se traspasó con el curso de hoy y todavía está la conferencia. Bien, pues, mucho gusto en conocerlos, es bueno ver caras nuevas. Pues, bueno, algunos van a permanecer conmigo todo el año, ¿verdad? En 9º y 10º semestre. Algunos otros no, porque se recortan las secciones. Así es de que vamos a trabajar el curso de Filosofía del Derecho. Pero ya saben ustedes los horarios, en qué horario se imparte. Y pues siéntanse privilegiados porque atrás de cada alumno como ustedes, pues hará unos 10 que no pudieron inscribirse, que quisieron participar, que no pudieron inscribirse. Así es que tienen un lugar privilegiado. Hay que aprovecharlo, hay que internalizar las enseñanzas, hay que trabajar a conciencia para ser buenos alumnos, pero no solo para eso, para ser buenos profesionales en el futuro. Porque el curso, aunque si ustedes lo aprueban, pues se da solo una vez en sus vidas. Hay que aprovecharlo completamente. Hay que obtener lo mejor de todo eso, de todo ello. Y eso se logra en el transcurrir del semestre. Filosofía del Derecho, pues es un curso un poco diferente de los demás. Y se establece en el 9º semestre precisamente por eso. Prácticamente es una crítica al derecho. No solo es una crítica, sino como lo hemos venido viendo. También se estudia el derecho como ciencia, se estudia como fenómeno, como praxis, y se coteja con fenómenos sociales también. Perdón, no se le escucha nada. No. ¿Los otros compañeros no me escuchan? Yo sí escucho. Yo sí la escucho claramente. También, licenciada. Se escucha Perfecto. perfectamente, licenciada. Muy bien. Compañero, entonces creo que su computadora tal vez tiene problemas. Todos me escuchan. Vamos a ver si él me dice algo. Gracias. Debe ser su computadora. Ya, licenciada, ya escribió el compañero que ya escucha. Ah, bueno. Si no, sigo informándolo. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, jóvenes, el curso de filosofía, pues es un curso diferente, ¿verdad? Es un curso que busca extraer realmente lo mejor y lo más valioso del derecho. No es un curso que tenga un código, que estemos viendo la letra muerta de los códigos ahí, sino que es dinámico, sino la filosofía pues tiende siempre a inquirir, a preguntarse, a buscar la razón de ser del mundo y no, por supuesto del derecho, más allá de lo que nos dicen los libros y los códigos, ¿verdad? Del derecho como ustedes lo han conocido. Así es de que es por eso que se establece en el 9º semestre de la carrera para que no se vayan ustedes sin recibir una visión diferente de lo que es el derecho. Porque miren, nosotros tenemos una forma de ver las cosas y a lo largo o corto de los 5 años que hemos estado, 4 años que hemos estado estudiando, pues
se ha visto de una sola manera el derecho. Y así tenemos derecho civil, derecho penal, derecho administrativo. El laboral es un poco más dinámico, ¿verdad? El derecho, el notariado, ¿verdad? También no se diga, es muy, todo es muy escrito con modelos, con documentos ya elaborados. En cambio, la filosofía, pues siempre tiene cosas nuevas. Y así pues, entonces, tenemos la tendencia de identificar la ciencia con la filosofía. Y no digamos que no es ciencia la filosofía, sí lo es. Pero es muy importante diferenciar entre filosofía y ciencia, y entre filosofía y ciencia del derecho. Hay que identificar cuál es el objeto o parte de la realidad que se estudia o se pretende describir, identificar la ciencia que describirá el objeto de estudio, e identificar por último, ¿verdad?, cuáles son las debilidades y los puntos fuertes en la manera de abordar el referido objeto de estudio y las conclusiones que obtenemos con ello. Vamos a ver cuántos alumnos son. A mí me habían dicho que la sección A era de 125, pero no, veo que tiene muchos más. Entonces, la filosofía del derecho critica, clarifica y totaliza una gran variedad de aspectos sobre el derecho y sobre las ciencias jurídicas, y siempre puede haber más, ya que está limitada la imaginación, la curiosidad, el descubrimiento de quien estudia esto y al filósofo del derecho. No a todos les gusta la filosofía, jóvenes, ni todos son para la filosofía. Les podría afirmar, sin equivocarme, que del 100% de la clase, probablemente uno es afín a la filosofía. Y por ese uno vale la pena dar el curso. Todo realmente, ¿verdad? Pero al 99% de las personas o de los alumnos no les gusta, no les interesa, ¿verdad? Quizás porque no le entienden a veces, quizás porque la filosofía contiene otro orden de categorías, de conceptos que hay que investigarlas para poder entender la filosofía. Y les voy a mencionar algunas, por ejemplo, lo que son las disciplinas de ontología, epistemología, axiología, por ejemplo, ética, moral, en fin, que ustedes tienen que saber, pues tienen que conocer el significado. Y para eso yo los invito a que ustedes puedan, de nuevo, identificar sus copias de lógica jurídica, ¿verdad? Porque en lógica jurídica ustedes van a poder refrescar, por decirlo así, refrescar sus conocimientos que se refieren a estas disciplinas. Ustedes ya habían oído mencionar lo que es lógica, ¿verdad? Lo que es ontología, lo que es axiología. ¿Se recuerdan de esas categorías? Y todas, ¿sí? Todas Sí, esas, licenciada. sí, Reina Elizabeth, cuénteme. ¿O quién me pidió la palabra? Entonces, necesito que ustedes refresquen todo eso, ¿verdad? Que ustedes vuelvan a leer eso. Y si alguna palabra no tienen, de alguna palabra no tienen el significado, entonces les ruego que la busquen en el diccionario. Sí, Giovanni, ¿qué me cuenta? Ah, tenía abierto su micrófono. Bueno, está bien. Entonces, la filosofía del derecho pues critica, clarifica y totaliza una gran variedad de aspectos sobre el derecho, sobre las ciencias jurídicas, y siempre puede haber mucho más allá que está limitado a la imaginación, y la imaginación siempre es muy nutrida y enriquecedora. Giovanni, por favor, ¿podría apagar su teléfono, su micrófono? Giovanni Hernández, gracias. Lo siento, licenciada. Gracias, muy amable, ¿eh?
cualquier estudio o curso sobre filosofía del derecho exige plantear la relación de ella con la filosofía. Y por ello, pues hay que preguntarse por la filosofía, pero esa pregunta exige que también se planteen las similitudes y diferencias con la ciencia, porque nosotros vamos a estudiar el derecho desde el punto de vista filosófico, lo estudiamos como ciencia, como que es el ser del derecho, la existencia del derecho. Lo vemos también, lo estudiamos como fenómeno y cómo se desarrolla en la dinámica social, en la praxis social, y también desde el punto de vista del deber ser, cómo debiera ser el derecho enfocado desde el punto de vista de la justicia. Hay tanto que hablar sobre eso, ¿verdad, jóvenes? Entonces, hay que decir que como punto de partida que la filosofía del derecho no es una ciencia en sí, en el sentido moderno, sino es una filosofía. Algunos dicen que la relación entre filosofía en general y filosofía del derecho se puede conceptualizar en que la filosofía del derecho, como ya tiene nombre y apellido, pues es la parte práctica de la filosofía. No es lo mismo decir solo filosofía que decir filosofía del derecho. Así la asocian, ¿verdad? Como la filosofía práctica, que está aplicada a una ciencia. Algunos otros no están de acuerdo con esa definición, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si la filosofía del derecho es parte de lo que desde la antigüedad se llamaba en términos generales la filosofía y no la ciencia moderna, entonces habrá que aclarar qué es filosofía y en qué se diferencia de la ciencia, y eso lo vamos a hacer. En ocasiones se encuentra que el estudiante universitario, incluso los profesionales de diversas ramas, no tienen claridad sobre las diferencias que pueden establecerse entre una y otra. Y al interrogarlo sobre el tema es común escuchar respuestas como que la filosofía es la madre de la ciencia, o que la filosofía es la ciencia primera, o que es la ciencia de las ciencias. Eso es común, por supuesto, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano. Y el primer asunto, pues, es aclarar la pregunta por lo filosófico. Se deduce, por consiguiente, que se debe comenzar este estudio cuestionando el sentido y el quehacer filosófico, por lo que sea la filosofía, y a partir de ahí intentar establecer diferencias con lo que no es, en este caso con la ciencia, en el sentido actual del término, para luego avanzar en torno a las nociones de filosofía del derecho, ciencia del derecho y razonamiento judicial. Pero eso va a ser más adelante. Desde su origen, la locución filosofía, pues, significó amor a la sabiduría. Ya solo cuando se habla de filosofía. Posteriormente se le identificó con la palabra saber, amor al saber, haciéndola equivalente a sabiduría. Hasta que con Platón se convierte en un saber específico, aquel que adquirimos a través de un método, el método dialéctico, y siguiendo un camino y unas reglas básicas. Pero para Aristóteles, por ejemplo, por el contrario, filosofía significó la totalidad del saber humano. En la Edad Media, la filosofía pierde su autonomía para convertirse en un apéndice de la teología, la que luego recobrará con la aparición del discurso de la ciencia moderna. Por entonces, la filosofía se separa de la teología y la ciencia de la filosofía, siendo este el esquema que se conserva hasta nuestros días. Lyotard, que es un autor famoso, un filósofo famoso, decía, ¿qué es la filosofía o dónde se halla? Constituye una pregunta repetida. Y esta reiteración parece tener el carácter de un acto fallido, en la medida en que tal insistencia y reiteración supondría la imposibilidad de encontrarla. La filosofía aparece y desaparece, se oculta. La filosofía surge de esa discontinuidad consigo misma que se expresa en la doble condición de estar y no estar, de estar oculta, ausente. Y es por ello que algunos prefieran preguntarse ya no qué es la filosofía, sino por qué filosofar. O si se quiere, por qué filosofar en vez de no filosofar.
sea, estos son pensamientos de algunos autores que les gusta mucho jugar con el lenguaje y por supuesto en la filosofía eso se presta para mucho, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos lo que necesitamos nosotros es saber qué es filosofía del derecho y vamos a cuestiones más concretas. Vamos a ver en este momento una César Manuel, tiene su micrófono. Bueno, algunos creo que van en camino, por eso hay problemas. O están en un ascensor o no sé. Así entonces vamos a trabajar con el mito de la caverna. No sé si ustedes han escuchado del mito de la caverna. Es la mejor manera de ilustrar pues la situación de la filosofía con respecto al diario vivir, a las personas y a todo el mundo. Hay un autor, Ferber se llama, que escribió en 1995 sobre el mito de la caverna, pero el mito de la caverna no es precisamente originario de Ferber, sino que es originario de Platón, del filósofo Platón. Y Platón, como ustedes saben, existió en el año 347 al 427, vivió antes de Cristo. Y él habla del mito de la caverna. Y dice que consiste en que unas personas están sentadas en lo más profundo de una caverna, atadas probablemente, o como nunca han conocido otra cosa, tal vez no están atadas, sino así, de espaldas a la salida. Y solo pueden observar en la pared de la caverna una propiedad de animales y seres que pasan enfrente de una hoguera y que, digamos, sus sombras y sus movimientos se ven desde adentro, de afuera, pero no se distingue qué es, ¿verdad? Si es persona, si es animal y qué otras cosas pasan. Entonces, es lo único que la gente que está dentro de la caverna, es lo único que su sentido les permite ver. El mundo que ellos creen conocer es el que les reflejan sus sentidos. Uno de ellos logra salir y se da cuenta que sus sentidos le han engañado. Entonces empieza a conocer el verdadero mundo, pero se da cuenta que no puede dejar en la ignorancia a sus compañeros y regresa para sacarlos de la caverna, ¿verdad? Probablemente cautiverio, de su cautiverio. Pero estos, sin embargo, no le creen y no quieren ir con él, por supuesto, se niegan a abandonar su, podríamos decir que su confort, ¿verdad? Están felices entre las sombras y es lo único que conocen y no quieren escapar de sus cadenas. Y del mito de la caverna se puede colegir varios elementos que configuran la actividad filosófica. Sí. Luego voy a darle respuesta a su pregunta, Luisa Fernanda, ¿va? Pues ya estamos en clase realmente, pero vamos a ver el programa en un rato. Solo les voy a hablar de esto, del mito de la caverna, a manera de introducción. Después vamos a ver el programa. Entonces, de este mito se puede colegir varias conclusiones o elementos, ¿verdad? Por ejemplo, los seres humanos somos prisioneros de las falsas percepciones de la realidad. Así como las personas que vivían en la caverna creían que la realidad eran las sombras que proyectaba la hoguera. En la actualidad se podría comparar las imágenes proyectadas en la caverna como los contenidos que proyectan los medios de comunicación. Estos nos presentan una realidad falsa y distorsionada. Además, nosotros poseemos muchos prejuicios o conocimientos que creemos que son verdaderos, pero que carecen de fundamento. Por ejemplo, como las sombras que veían los prisioneros de la caverna. Si es que son prisioneros, ¿verdad? O las personas que estaban en la caverna, porque miren, jóvenes, nosotros tenemos cierto confort. Estamos viviendo el año 2022, el año de los inventos y de los descubrimientos, y todos esos descubrimientos nos han traído mucho confort a quien tiene a su alcance adquirirlos. Luego, entonces, lo que pasa es de que ya nuestro confort lo que nos dice es, no te metas en nada, no hagas nada, solo estamos en nuestro pequeño mundo, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro trabajo y la facultad.
Entonces de ahí no nos movemos. ¿Por qué? Porque eso nos hace estar confortables. Eso nos hace estar cómodos. Y entonces en ese sentido no nos involucramos en los problemas nacionales, que es lo que está más allá de nuestro pequeño círculo. Y a eso se refiere precisamente el mito de la caverna, a no querer salir, no querer participar, no querer hacer. Ay, que a todo el mundo lo que quiera. Yo estoy cómoda aquí, tengo mi trabajo, mis ingresos y ahí estoy bien. A eso se refiere precisamente. Entonces, tenemos muchos prejuicios o conocimientos que creemos verdaderos, pero que carecen de fundamento, tal como las sombras que veían los prisioneros de la caverna. Y podemos permanecer equivocados toda la vida creyendo que la realidad que proyectan los medios o nuestros prejuicios es la verdadera, o podemos luchar para romper con nuestra ignorancia. Entonces, la filosofía es un instrumento que nos puede liberar de esa prisión, de la ignorancia. Porque miren, no solo es ignorante el que no sabe leer y escribir, que no fue a la escuela, porque puede ser que dentro de esos supuestamente ignorantes hayan muchos sabios. Pero el peor ignorante es que el que sabe leer, sabe muchas cosas, fue a la universidad y todo, se mantenga ignorante. Esa es la peor ignorancia, Juanes. Entonces, la filosofía pues, nos permite construir un pensamiento crítico que nos conduzca a descubrir la verdad y a no conformarnos con las falsas ilusiones de los medios o de nuestros prejuicios. El autor Ferber, que nos señala esto, pues compara esta determinación con un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y sin embargo, el proceso de liberación de esos prejuicios es doloroso. Estamos acomodados a estas falsedades y nos resistimos a cambiarlas, o a veces hasta participamos en eso. Y por ello se puede comparar la iniciación filosófica con la metamorfosis de la oruga, ¿verdad? Un proceso de renuncia, pero que conduce a una identidad más útil a la sociedad, a no ser un ciudadano más, sino a ser verdaderamente un ciudadano útil a la patria, que tanto nos necesita. Y entonces, de alguna manera, pues todos contamos ya con una filosofía, que es la semilla de la filosofía que ya está con nosotros. Porque, bueno, nosotros poseemos sentido común que nos aporta ciertas condiciones básicas. Existimos y existe un mundo real. Además de nosotros existen otras personas. El sentido común nos permite reflexionar a partir de nuestra interacción con y en el mundo. Sin embargo, si nos atenemos solo a nuestro sentido común, nuestro conocimiento sobre la realidad pues será muy limitado. Solo sabremos sobre la parte del mundo que habitamos, nuestra casa, nuestro trabajo, la universidad, de vez en cuando un viajecito, y de ahí no nos movemos, pues. Y entonces, solo sabremos sobre ese mundo, pequeño mundo que habitamos. Y la filosofía, pues, nos ayuda para quien la quiere, para quien es sensible a la filosofía, que por supuesto es el 1% en cada clase. Espero equivocarme. Nos ayuda a trascender nuestra realidad inmediata. Con ella, nuestro sentido común se ve enriquecido con un conocimiento racional universal. Además, el sentido común puede engañarnos. Los datos que aporta la experiencia o la costumbre pueden ser falsos. Nosotros podemos decir, pero si siempre se ha hecho así, tal cosa. Pero no es lo correcto. Acuérdense que, como dicen en derecho, el error no es fuente de hecho. Pero mucha gente dice, pero si esto siempre ha sido así, ¿por qué va a cambiar? ¿Verdad? Y eso son cuestiones falsas, ¿verdad? Por ello, al asumir una actitud filosófica, superamos las limitaciones y los errores que nos puede conducir el sentido común. Por eso yo te invito a que se involucren en el curso, jóvenes. Que no crean que es un cursito más de notariado, que es ver la letra muerta de los códigos, o de civil, o de penal. No, esto es dinámica, esto es revisión. Y pues él habla de 6 características fundamentales de la filosofía, ¿verdad? Tener conocimiento crítico,
6 características, dice que son una certidumbre radical, una actividad fundamentadora, una tendencia a la universalidad, tener sabiduría o forma de vida y praxis. He visto algunas personas que aún no sean profesionales, pero son sabios, tienen mucha sabiduría. Entonces la filosofía es una actividad crítica, que la práctica pone en duda su conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está abierto a cambiarlo. El filósofo pues tiene una gran capacidad de reinterpretación gracias a su tendencia a la observación y al análisis. Y por ello suele poner en duda lo que han planteado filósofos anteriores. Pero esa dinámica va haciendo que el conocimiento evolucione permanentemente, ¿verdad? También la filosofía es desmitificadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mitos pues tienden a liberarnos de prejuicios, de mitos o conocimientos falsos y sin fundamento. Y cada filósofo pone en duda los saberes que ha heredado o que prevalecen en la sociedad. A la vez busca respuestas más satisfactorias. Nunca se conforma con mitos o dogmas ya establecidos. Decir, por ejemplo, que esto ya está escrito y que así tiene que ser, pues es un conocimiento preestablecido, ¿verdad? Un dogma. Y ustedes saben que para el dogma no se necesita estudiar, solo tener fe en que esto es así y basta, ¿verdad? Entonces toda persona puede mantener esa actitud y empezar a empeñarse constantemente por desterrar de su mente los conocimientos falsos, los mitos que le impiden desarrollarse plenamente. Es lo deseable, ¿verdad? En un estudiante de derecho que va a ser futuro profesional, que esa formación es muy importante. Porque así ustedes pueden discutir, pues. Yo conozco muchos profesionales que ya antes de graduarse estaban en un trabajo así, no de abogado precisamente, ¿verdad? Se gradúan y ahí se quedan permanentemente. Entonces no son personas que puedan prestarse a una discusión, a una revisión, nada, ¿verdad? Pero bueno, la filosofía también implica la necesidad de una certidumbre radical, porque no se conforma con respuestas superficiales. Examina con paciencia cada respuesta posible. Descarta aquellas que no sean satisfactorias y solo se satisface cuando encuentra respuestas que le ofrezcan una certidumbre radical acerca de su interrogante. Y así pues la filosofía intenta establecer los verdaderos fundamentos de los que se ejen nuestros conocimientos. Y para hacerlo parte del principio de la duda metódica que decía Descartes o Descartes, como se dice en francés. Duda de todo cuanto se conoce hasta llegar a aquellos de lo cual ya no sea posible dudar. Solo a partir de entonces se empieza a reconstruir sus conocimientos metódicamente para garantizar que estos sean realmente fundamentados. Cuesta ser filósofo, jóvenes, no es fácil, ¿verdad? Yo soy una estudiosa de la filosofía, pero no me considero para nada una filósofa, ¿verdad? Sino que soy alguien que pues ha estudiado un poco más y profundizado más en eso. Pero eso es cuando se tiene vocación, jóvenes. Yo desde bachillerato me encantaba la filosofía, pero no es así en todo el mundo. El mundo que nos plantea tantas necesidades requiere de nosotros mucho tiempo, mucho esfuerzo, recursos monetarios y todo esto. Y entonces cuando las necesidades básicas no están satisfechas, es muy difícil pensar en la filosofía. Sin embargo, pues es un curso que está dentro en sus estudios de derecho, que creo que es el mejor regalo que pueden hacer al futuro profesional. Por lo menos una oportunidad para tener y aterrizar y analizar hacia adentro de cada persona estudiante. Y entonces tenemos el programa de filosofía del derecho,
No sé si ustedes lograron bajarlo de la plataforma. Vamos a pasar a este tema. Sí, Lourdes, ¿qué me cuenta? Ay, Buenas noches, licenciada. Antes buenas noches. de que empiece a dar lo de el calendario, ¿verdad? De clases, ¿me podría, por favor, repetir las características que había dicho de la filosofía? Por favor. 6 características. Sí, por favor, muchas gracias. Muy bien. La primera, pues, es conocimiento crítico. Luego, certidumbre radical. También actividad fundamentadora. Tendencia a la universalidad. Sabiduría o forma de vida. Y praxis, ¿verdad? Cuando se habla de praxis, siempre se refiere a la praxis social, no solo a la práctica, sino se refiere a la práctica en sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces, Muchas gracias. para servir. Entonces vamos a ver el programa rápidamente, porque creo que es importante. Sí, Adán, Josué. Bueno, pensé que... Pues, muy bien. La tercera, actividad fundamentadora. Actividad fundamentadora. Bien. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? De que vamos a trabajar lo que es el programa antes de que se me olvide, porque ya son las 7:46. Bueno, la ventaja de esta clase es que no tenemos límite. Podríamos llegar a las 10, 11 de la noche y no hay problema, ¿verdad? Me imagino. Entonces, la asignatura de Filosofía del Derecho, dice en la presentación, es congruente con el catálogo de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pretende en su contenido y desarrollo temático proporcionar al estudiante los fundamentos de derecho como fenómeno social, las diferentes concepciones teórico-filosóficas que a lo largo de la historia se han formulado para tratar de explicar racionalmente al derecho como fenómeno, como disciplina científica y como acción humana. Entonces, como ustedes pueden ver, hay tres, bueno, la verdad es que hay varias formas de ver el derecho. Más adelante lo vamos a ir viendo. Y el curso de Filosofía del Derecho, pues, permite a través de cuestionamientos ontológicos. Quiero decirles que cada palabra o cada frase, categoría que ustedes no conozcan el significado, por favor apúntenla, busquen el significado en el diccionario, en internet. Ahora ustedes cuentan con internet. Cuando yo estudiaba no había internet todavía, pero había interés y había mucha avidez por investigar. Entonces, permite a través de cuestionamientos ontológicos, epistemológicos y éticos al campo de lo jurídico salir del círculo vicioso del derecho para interesarnos por lo no dicho y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre o el pensamiento jurídico dominante. Pues sí, porque en cada sociedad hay ciertas costumbres y hay una élite que nos domina. Eso ya lo decía Marx desde hace muchos, muchos años. Y eso es, y el derecho no se escapa a esa influencia. La asignatura está identificada con el Código 245 del área profesional. Y pues tiene una amplia justificación. Por ejemplo, entre los problemas fundamentales que se evidencian actualmente en el ejercicio de la abogacía en Guatemala es que no existe una práctica crítica, sino que todo se da por sentado. Todo se repite textualmente. Díganme ustedes si no. Y a los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho. No les explican el porqué de la razón del derecho penal, el porqué de la razón del derecho civil o cualquier otra institución. Cómo se dio, a qué cuestiones, a qué presiones históricas obedeció. ¿Qué significa en una sociedad una
una figura penal y qué significa en otra sociedad, por ejemplo, ¿verdad? No se cuestiona los orígenes, fundamentos y efectos de su aplicación en la práctica. La filosofía del derecho pues se ocupa de buscar la razón de ser, no solo de los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos oscuros del derecho en la práctica social. Al entrar en contacto con la realidad en uno de los aspectos más inquietantes, el de la regulación del comportamiento humano a través de la coacción. Y pues ahí nos estamos refiriendo un poco al derecho penal, ¿verdad? Y a otras ramas del derecho, que es la parte más oscura del derecho. Y lo más importante en el derecho no lo dice la ley, lo dice la filosofía. Por ejemplo, ahí se plantearon algunas preguntas filosóficas. ¿Qué es la persona? Pero no me refiero a la persona desde el punto de vista del derecho civil, sino desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es persona? ¿Qué es el derecho? Igual, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la dignidad? Esta pregunta de la dignidad tiene mucho que ver con la existencia de los derechos humanos. ¿Qué es la libertad? También tiene mucho que ver con los derechos humanos. ¿Qué es el hecho justiciable, por ejemplo? ¿Qué es la verdad? Pues tiene que ver con la teoría del conocimiento, porque, etcétera. Son preguntas filosóficas. Un abogado que no posea un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes hará con el derecho lo que no debe. Si no se tiene una preparación filosófica, axiológica de lo que es el derecho, hará, cuando sea profesional, lo que hacen muchos en Guatemala. Perseguirá a quienes tiene que proteger, ignorará a quienes debe su mayor atención y servirá a quienes debe controlar. Y eso es así. Los valores tergiversados, por ejemplo. En cuanto a métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues por el momento, como estamos con clases a distancia, pues la reina de las estrategias es la conferencia magistral, ¿verdad? Vamos a tener algunos videos para ilustrar algunos puntos, ¿verdad? Y amenizar la clase también, que no sea tan pesada. Pueden ustedes exponer también algunos puntos de análisis, hacer algunos síntesis, preguntas, en fin. Porque es bueno que hagan preguntas, porque si no la clase se vuelve sumamente tediosa. Y pues nuestro objetivo general, que no porque le pido objetivos generales, sino el objetivo general es uno, nada más, que el alumno pueda analizar los problemas fundamentales del derecho mediante el conocimiento de las diversas corrientes de pensamiento filosófico, para tener una formación cultural y crítica del derecho. Pues sí, miren, una de las ventajas del curso es que van a ampliar su vocabulario, van a utilizar nuevos vocablos en sus estudios. Que el alumno se ejercite en la investigación de los temas filosóficos jurídicos también. Pues sí, miren, porque un abogado que no sabe, por ejemplo, qué es ontología, y hablo de abogados ya graduados, pues qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que no sé. Porque entonces pasó de noche por las clases. Y que solo sepa de derecho, nada más, que fue lo único que aprendió, también es cuestionable. Y ahí tenemos la bibliografía del curso. Bueno, todavía no. Pero con respecto a lo que me preguntaba Minor sobre ¿habrá un libro que nos puede referir? Hay una cantidad de libros aquí que está en la referencia, son como 30 libros aproximadamente. Yo les voy a decir algunos, pues, por ejemplo, el concepto de validez del derecho de Robert Alexi, filosofía del derecho, hay varios de filosofía del derecho, García Maínez, también está el libro del doctor Luis César López Pelmut, que está señalado aquí en el número 14. Ravels también, en el número 22, La justicia como equidad. Gustav Rabruch, en el 21 también podría ser, ¿verdad? No les recomiendo el de Hegel porque es un libro sumamente
grande y complejo, ¿verdad? Y algunos sitios en internet también. Bueno, porque lo que voy a explicar aquí se encuentra en todos lados. No es algo, una materia secreta ni nada de eso, ¿verdad? Lo que pasa es de que a veces los autores no le dan la misma, el mismo enfoque, ¿verdad? Pero no se pierde la esencia, no se pierde. Entonces, en la primera unidad tenemos la filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica, con las ciencias jurídicas. Vamos a ver, esto se va a basar en varias nociones, ¿verdad? El objetivo específico es que el alumno establezca los alcances y límites de la filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica. Y ustedes me dirán, ¿y eso no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Una cosa es la ciencia jurídica y otra cosa es la filosofía del derecho. Digamos que la ciencia es una forma como vamos a estudiar el derecho desde el punto de vista de la filosofía. Pero también ahí está como fenómeno social, también se estudia el derecho. Entonces, en la primera unidad tenemos nociones generales. Vamos a tratar de identificar el concepto de filosofía, su ubicación como rama de la filosofía y su relación con otras ramas de la filosofía, y su aplicación, por ejemplo, desde el punto de vista de la ontología, de la lógica, de la ética, de la teoría del conocimiento o nociología. Y la nociología abarca el método científico también. También tenemos la semiología, la teoría de los símbolos, cómo se expresa el derecho a través de los símbolos. Y ahí encontramos lo que se llama el lenguaje jurídico, ¿verdad? También la axiología, porque vamos a estudiar los valores en el derecho. La teleología. Teleología, ¿a qué les suena? Teleología es el último, los valores últimos del derecho. El valor mediato, no el inmediato, sino lo que está más allá. Y también la antropología filosófica para ver cómo se ha desarrollado el hombre a través del pensamiento y la palabra, ¿verdad? Porque realmente el ser humano tiene esa ventaja, que hay una relación dialéctica entre palabra y pensamiento. Y el mismo, tal vez en el principio no se conocía el lenguaje, pero en cuanto se conoció el lenguaje, no solo de los signos, sino de la mímica, sino la voz, entonces este mismo lenguaje fue desarrollando el pensamiento, se fue estableciendo una relación dialéctica. En la segunda unidad tenemos las corrientes filosóficas, y aquí lo que vamos a tratar de hacer, ustedes ven que hay muchos ítems, pero preferimos darles los ítems para que ustedes no se desorienten en cuanto al contenido de la filosofía, porque nosotros podríamos poner nada más como tema corrientes filosóficas y dejarlo así, como un título, pero realmente es necesario que el alumno sepa de qué se trata. Y en esto pues tenemos el análisis de los elementos de una definición del derecho, el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente, la explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho, y luego las características generales de las corrientes, diversas corrientes que se relacionan con el derecho. Y aquí tenemos el derecho natural o jus naturalismo. El prefijo jus es derecho, ¿verdad? Naturalismo, ustedes ya saben. Creo que el derecho natural ya lo han visto. El positivismo jurídico. Positivismo quiere decir lo opuesto, ¿verdad? Está el sociologismo jurídico, también está el jus-marxismo, y hay otras corrientes contemporáneas, ¿verdad? Como el estructural funcionalismo. Realmente esa corriente, pues, creo que arranca más o menos desde el siglo XIX o XX, porque es la forma como nosotros estudiamos, por ejemplo, y está estructurado el derecho administrativo. Ustedes ven que hay conceptos generales, conceptos específicos, corrientes que sustentan esta concepción, corrientes que sustentan la posición contraria,
y corrientes eclécticas, ¿verdad? Que participan de las dos. Entonces eso es lo que se llama estructural funcionalismo, que lo plantea como una red de precedencias, ¿verdad? También está el realismo jurídico, que es de John Rawls, por ejemplo, ese libro que está en el artículo 22, en el punto 22. La escuela semiótica también, que siempre se expresa desde el punto de vista de los símbolos, ¿verdad? Su significación. Y ahí tendríamos el primer parcial, jóvenes, ¿verdad? Luego seguimos avanzando en la tercera unidad, que es la teoría de la validez del derecho. Esto, pues, tiene mucho que ver con la dogmática jurídica. Está el concepto de validez. Vamos a ver las teorías de Hans Kelsen y de Norberto Bobbio, que discrepan, ¿verdad? Generalmente, pero hay otros teóricos. También el problema de la obediencia al derecho. ¿Por qué debemos obedecer el derecho? Y el problema de cómo se justifica la desobediencia civil, ¿verdad? El libre albedrío, la responsabilidad jurídica y el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad. Este punto se refiere más que todo al derecho penal, porque si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a un biólogo, ¿qué piensa él del libre albedrío? Si existe o no. Fíjense bien, a un biólogo. ¿Saben qué nos diría? Que realmente el individuo no tiene libre albedrío. Ah, no tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Bueno, pues porque está la genética, que es muy fuerte en todos los individuos. O sea, la herencia genética. Y está la moral social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede escaparse de ese encasillamiento, verdad? Pero en fin, nosotros lo vamos a tratar. Está también la cuarta unidad, que es la función del derecho en la fundamentación y consolidación de un Estado democrático. ¿Y cuáles son los elementos necesarios para conseguir un Estado democrático? Pues aquí estamos, la unidad se denomina el papel de los valores en la construcción del derecho, y aquí estamos ante la estimativa jurídica y axiología jurídica de los valores en el mundo de lo jurídico. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues porque axiología es la teoría de los valores. Y siempre dice logía porque logos es ciencia, ¿verdad? Axios, lo que más vale. Axios significa lo que más vale, valor. ¿Y cuáles son los valores en el derecho? Bueno, pues bienestar común, justicia y seguridad. Esos son los valores en el derecho. Por supuesto que hay valores afuera del derecho. Están los valores de la belleza, del arte, de la naturaleza y todo eso, la estética, en fin. Pero lo que nos interesa en el derecho es solo los valores que se refieren a ¿verdad? Y los valores jurídicos, pues, vamos a dar una definición jerárquica y una clasificación. El papel de los valores en la creación del derecho y las diversas corrientes filosóficas. La teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la teoría moral. ¿Qué relación tiene la justicia con la moral? Pues es muy estrecha esa relación. La legitimidad y el derecho. La legitimidad es la legalidad del derecho. El derecho y el constitucionalismo. Pues el neoconstitucionalismo pues es una corriente que viene desde hace más o menos 10 años, que hay nuevas corrientes constitucionalistas. Pero también se habla del bloque de constitucionalidad, que es donde se agrupan todas las disposiciones que se refieren al derecho constitucional, a los derechos humanos. También se habla del Estado democrático de derecho y los derechos humanos. Y aquí tenemos el segundo parcial, ¿verdad? Y al final, pues, está la fundamentación filosófica de la interpretación y argumentación jurídica, que también se refiere a la técnica jurídica. Pues ahí vamos a ver los problemas de la sistemática o técnica jurídica, de la jurisprudencia y de las operaciones lógicas para poderlos resolver, y tratados desde el punto de vista de la teoría del derecho. La teoría de la argumentación jurídica también, que es muy amplia. Hay muchos autores
Y si ustedes no participan en esto, va a ser difícil que lo podamos desarrollar porque se necesita el concurso de todos. Las teorías de la argumentación jurídica, por ejemplo, de Robert Alexi, de Atienza, de muchos filósofos que están vigentes, pues. Y la técnica de interpretación legal. ¿Qué es la técnica jurídica? La técnica de la interpretación de la ley. Y luego un último punto sobre los retos de la filosofía del derecho ante el mundo actual. En primer lugar está la globalización, que ya la tenemos desde hace más de 20 años. No es un fenómeno nuevo, pero que ha afectado mucho a los pequeños países, más que a los grandes. Y porque todo el derecho de un país pues se hace en función de eso, ¿verdad? También está el multiculturalismo, que también es un reto de la filosofía del derecho. Y está la filosofía de la libertad, que esta posición se acuñó en los años 70 con la tesis de la teoría de la liberación, cuyo exponente más fuerte es el doctor Enrique Dussel, ¿verdad? Enrique Dussel, y que abona también en el convenio de la OIT cuando habla de la libre determinación de los pueblos. Y ahí quedamos, y luego hay bibliografía, ¿verdad? Sí, pueden adquirir algunos libros. Vamos a ver si yo les puedo mandar algunos documentos, pero no será lo único, eso es lo mínimo, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo por la vía del Classroom, ¿verdad? Para que ustedes los reciban. Bien, jóvenes, antes de que se me duerman, dejamos aquí el curso. Esta segunda hora siempre es un poquito más pesada. Así es de que nos vemos mañana, ¿verdad? Que tengan buena noches. Sería hasta el miércoles, licenciada. Ah, es verdad que con ustedes no tenemos clase mañana y no empezamos el miércoles. Tienen razón. Bueno, por lo menos vimos el programa, ¿verdad? Sí, gracias, licenciada. Gracias. Emparejarnos. Muchas gracias por la aclaración, Reyes. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Ya. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, compañeros.